Bueno, vamos ahora, ¿van a tener clase, Carmen? Sí. Ok. Vamos a orar. Samuel, ¿puedes orar para empezar el servicio de predicación? Señor, te damos gracias por este día, de que usted nos dio otro día de vida, Señor. Y gracias porque usted trajo a los hermanos aquí, Señor. Y de que usted bendiga esta predicación, Señor. Y que nos toque nuestros corazones, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Así, hermanos, solamente un recordatorio, no va a haber servicio el jueves que viene, la semana que viene no va a haber, hermanos. Por favor, hermanos, resguárdense si es necesario, si no necesita salir, no salga, quédese en su casa. Y hermanos, siempre cuídense, hermanos. Acaba de haber un funeral de un pastor conocido de nosotros ayer. Entonces, sabemos que es la voluntad de Dios, hermanos, todo esto, pero la voluntad de Dios, hermanos, no está en el desorden, ¿ok, hermanos? No está en la imprudencia, ¿ok, hermanos? Tenemos que ser prudentes, tenemos que guardarnos, tenemos que seguir las medidas que nos están diciendo, ¿ok, hermanos? Y esa medida es resguardarnos y estar siempre, hermanos, a la distancia que debemos estar. Ok, hermanos, lávense la mano constantemente. Si sabe que está enfermo, pues entonces en su casa, hermanos, lo vamos a entender. Ok, hermanos, entonces cuídense, hermanos. Próxima semana no hay servicio, nos vamos a ver hasta el próximo año. Ok, hermanos, protéjanse, cuídense, no anden en las fiestas del mundo. Ok, la fiesta cristiana está bien, pero nomás entre la familia. Ok, y así, hermanos, usted sabe, hermanos, lo que hace, pero sea prudente. ¿Ok, hermanos? Sabemos que Dios es el que decide. Si uno se muere de lo que sea de COVID o no de COVID, de todos modos, Dios se lo quiso llevar. Sí. Entonces, yo estaba esperando que me llevara, pero no me llevó. A mí me dejó. ¿Ok, hermanos? Creo que es más sencillo ya con el Señor, ya sin batallar y todo esto, hermanos. Pero Dios quiere que todavía estemos aquí, quiere que todavía estemos haciendo su voluntad. ¿Ok, hermanos? Próxima semana vamos a estar también, hermanos. ¿Ok? No va a haber servicio hasta el domingo que viene. Recuerden, hermanos, viene el próximo año y sea fiel, hermanos, ¿ok? De todos modos hay que resguardarnos para no traer el virus a la iglesia en año nuevo. ¿Ok, hermanos? Sabemos que está la vacuna y todo, pero hasta entonces todos hay que cuidarnos, ser prudentes. ¿Ok, niños, a sus clases? ¿A su clase? El día 3 es el convivio. Oh, el día 3, hermanos, recuerden, el día 3 está por verse todavía, hermanos. Tenemos el convivio aquí en la iglesia, solamente van a venir varios, pero todo, hermanos, está como vaya viendo las cosas, ¿ok, hermanos? En el calendario dice ahí que vamos a tener convivio, pero todo depende de cómo vean las cosas aquí en San Bernardino. Si las cosas están muy feas, entonces vamos a tener que cancelar, ¿ok, hermanos? Y así, poco a poco. Ya ve que el comedor de nosotros no tiene ventanas para que entre Sí, aire. es que pensamos poner la mesa aquí. Oh, Y vamos a poner la mesa acá para estar todos acá, para no estar en la cocina. sí. Entonces, ese era un plan que teníamos que hacer, pero vamos a ver, hermanos, vamos a ver, no vamos a arriesgar. Y el domingo, si acaso todavía sigue o empeora o está igual, lo que sea, también vamos a tener solamente 1 hora, ¿ok, hermanos? De servicio, y esperando que Dios acomode todas las cosas, ¿ok? Vamos ahora sí, ¿Su clase? a su clase. Sí, muy bien. Niños, a su clase. Vamos ahí. Nicanor, cuidado, no vayas a salir en la cámara. Agáchate para que no salgas en la cámara. Nicanor. ¿Tú también vas a pasar? Sí. Parece que me voy de viaje. ¿Listos? Ok, hermanos, vamos a empezar. Y vamos a ver aquí, hermanos. Quiero hablar un tema ahora, hermanos. Ahora quiero hablar de la salvación, hermanos. Terminando el año, es importante saber lo que Dios ha hecho a nosotros, hermanos. Hay que mirar atrás y ver lo que Dios ha hecho este año. No todo ha sido malo, hermanos. Dios nos ha ayudado, Dios ha bendecido, han sido personas salvas. Nosotros mismos, hermanos, hemos crecido. Pero es necesario, hermanos, nosotros también saber por qué somos salvos y tener esa seguridad de que somos salvos. Vamos a ver ahora, hermanos, en la Biblia esa seguridad. Entonces, hoy, hermanos, no hay excusa que salgamos de aquí sin saber que somos salvos. Nosotros, hermanos,
si tenemos todo el conocimiento del mundo, si sabemos todo, filosofías, libros, todo lo que hayamos conocido, si sabemos todo eso, pero no conocemos de que somos salvos, hermanos, entonces de nada sirve nada. De nada sirve. Porque la salvación, hermanos, es lo que Cristo vino, que nosotros supiéramos. Él vino, sacrificó su vida por nosotros. Entonces, hermanos, si nosotros no conocemos eso, entonces todo lo demás que queramos saber realmente es irrelevante, realmente no importa. Pero si tenemos a Cristo como Salvador, hermanos, entonces nosotros debemos crecer en Él. Crecer, hermanos, en nuestra salvación. Crecer, hermanos, y santificarnos cada día, mejorarnos cada día para que agradar a nuestro Dios, o al que decimos que es nuestro Dios, y al que decimos que nos salvó. Entonces, hermanos, ahora, el último servicio del año, quiero hablar de eso, hermanos. Quiero que sepamos, hermanos, de que somos salvos. Quiero que sepamos, hermanos, que Cristo vino a hacer una obra aquí y que nosotros no la estamos ignorando. ¿Bien, hermanos? Vamos a tener esa seguridad el día de hoy, de poder saber, hermanos, eso. No quiero que se vaya de aquí sin saber si usted realmente es salvo o no. No quiero que se vaya de aquí todavía con el mismo miedo en que muchos tienen este año por causa del virus. Hay un virus, hermanos, que se llama pecado. El virus del pecado ha matado más gente que el COVID-19. Mucho más. Gracias a Dios, hermanos, nosotros ya estamos libres. Los que hemos recibido a Cristo como Salvador, somos libres de la condenación. Ya no tenemos nosotros por qué, ya es más, ya es menos peso, pues. Ahora ya podemos enfocarnos en cuidarnos del COVID, en ser prudentes y todo esto, pero ya no tenemos que vivir con miedo de la condenación. Ya no tenemos que vivir con miedo de que si nos mata el COVID o si nos mata que nos mate, sabemos. Ya no tenemos miedo de la inseguridad, de dónde vamos a ir cuando muramos. Ya sabemos, hermanos. Entonces, hoy, hermanos, quiero ver eso. Quiero que sepamos eso. Y vamos a ir, hermanos, a Primera de Juan. Vamos a ir a Primera de Juan. Está casi al final, hermanos. Primera de Juan. Y vamos a ir a capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Y vamos a ir, hermanos, al versículo 13. 5.13, primero de Juan 5.13. ¿Lo tienen, hermanos? Fíjense lo que dice ahí, hermanos. Dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que ¿qué? Sepáis, para que sepáis que tenéis ¿qué? Vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Fíjense, hermanos. Estas cosas os he escrito a vosotros. Si no la leen, hermanos, si no venimos a la iglesia para saber, para conocer la Escritura, hermanos, si no se predica la Escritura, lo que aquí Juan escribió, o lo que está escrito en la Escritura, hermanos, entonces nunca vamos a poder saber, hermanos. Dice aquí: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, hermanos, para que sepas, para que sepamos que tenemos vida eterna, y para que creamos en el nombre del Hijo de Dios. 14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él. Esta es la confianza que tenemos en Él, hermanos, si le pedimos. Dice aquí que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Sabemos, hermanos, que si nosotros le pedimos salvación, Él nos oye. Sabemos que si nosotros le pedimos que nos ayude, que nosotros seamos agradecidos y que le digamos: Señor, gracias, Señor, por morir por mí en la cruz. Gracias, Señor, yo voy a vivir de ahora en adelante para ti. Que Dios nos va a oír. Y Él nos va a dar las herramientas para poder vivir en Él, hermanos. Entonces es posible, hermanos, nosotros saber, y debemos saber, hermanos, de que nosotros somos salvos. Que saber dónde nosotros vamos cuando muramos. Y eso es lo más importante, hermanos, que debemos saber. O dónde vamos cuando morimos. Ahora, mientras no muramos, hermanos, entonces nosotros debemos saber cómo conducirnos. Debemos saber cómo vivir la vida cristiana. Cuando venimos a la iglesia, hermanos, cuando abrimos la Escritura, cuando oramos a Dios, nosotros aprendemos cómo vivir en Dios.
Dice ahí, hermanos, 5:3. 5:3, hermanos. Bueno, vamos a ir 5:1. 1 Juan 5:1. Dice, todo aquel que cree en Jesús, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En otras palabras, todo el que ama al Hijo, todo el que ama a Cristo, ama al Padre. Y luego versículo 2, ¿lo tiene, hermanos? 1 Juan 5:2. Fíjese lo que dice ahí. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios. ¿Cuál es, hermanos, el amor a Dios? ¿Cuál es? Dice ahí, pues este es el amor a Dios. A ver, ¿cuál es el amor a Dios? ¿Que guardemos qué? Sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Fíjese, hermanos. ¿Por qué? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué? Nuestra fe. Nuestra fe en el Señor Jesucristo ya venció al mundo. Nuestra fe es la que nos motiva a seguir los mandamientos de Dios. Es lo que enseña nuestro amor a Dios. Es lo que sale. Si nosotros, hermanos, decimos que somos salvos, que tenemos amor a Dios, que amamos a nuestro Dios, si estamos agradecidos con Cristo por morir por nosotros, entonces eso, hermanos, ese amor nos motiva a seguir sus mandamientos. Nos motiva, hermanos, a seguir adelante. ¿Por qué? Porque tenemos fe. Porque somos movidos, hermanos. Porque la victoria que ha vencido al mundo es nuestra fe. Porque la victoria que ha vencido nuestros vicios, que ha vencido, hermanos, nuestros malos deseos, que ha vencido nuestro mal hablar, que ha vencido la forma en que vivimos desordenadamente. Todo eso, hermanos, ya ha sido vencido. ¿Por qué? Porque tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo. Y esa fe, hermanos, se nos fue regalada. Se nos fue dada. Dice la Biblia, hermanos, en Efesios 2:8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, es regalo de Dios. Y lo dice no por obra para que nadie se gloríe. En otras palabras, hermanos, yo no me puedo gloriar en mis obras. Yo mejor me glorío en Cristo que me salvó y me motiva a cambiar de rumbo, a cambiar de camino. Es Él, hermanos. ¿Por qué? Porque es la fe que Él plantó y mi fe es alimentada por la palabra de Dios. Mi fe es alimentada, hermanos, por el servicio a Dios. Esa es la forma que mi fe es alimentada. Entonces, si nuestra fe, hermanos, es alimentada, si nosotros somos salvos, hermanos, y amamos a nuestro Dios, entonces poco a poco vamos a empezar a guardar sus mandamientos. Claro que no vivimos bajo la ley, claro que no vivimos bajo eso para salvación. Pero como hijos de Dios, hermanos, hay un estándar. Y nuestro estándar, hermanos, es la palabra de Dios. Este es nuestro estandarte, por esto vivimos. Por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que si nosotros amamos a Dios, guardar también sus mandamientos. Dice aquí, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Y también nos dice, hermanos, que nuestra fe, hermanos, la fe que nos fue dada por medio de Jesucristo, el Espíritu Santo que mora en nosotros, hermanos, por la cual somos sellados, ese Espíritu Santo es el que nos enseña, nos redarguye, nos instruye, nos corrige, para nosotros poder vivir esa fe, hermanos, que decimos tener. Ahora, vamos a ir, hermanos, a Marcos 8:36. Marcos 8:36. Marcos 8:36. Y esperemos, hermanos, y oro que este mensaje llegue, hermanos, en las redes sociales. Y la persona no está segura, si la persona no sabe, si la persona dice que es cristiano y vive de la manera que quiere, que decide desordenadamente, también que sepa que o no es salvo, o necesita cambiar cosas y entregarse más a Jesucristo, a su Salvador. Marcos 8:36, fíjese lo que dice ahí, hermanos. ¿Lo tienen? Marcos 8:36. Fíjese lo que dice ahí, hermanos. Dice, porque ¿qué aprovechará al hombre? Está haciendo una pregunta ahí Cristo. Cristo es el que está hablando. Dice ahí, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere qué? Su alma. Imagínense, hermanos, ¿qué aprovecha el hombre
si ganara todo el mundo? ¿Qué aprovecha el hombre si tiene todas las cosas del mundo y las riquezas y todo lo del mundo? ¿De qué aprovecha el mundo si tiene todo el conocimiento? ¿De qué sirve todo el conocimiento si pierde su alma? Dice aquí, hermanos, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? No hay nada. El único intercambio, hermanos, que se hizo fue Jesucristo en la cruz. Él pagó por nuestros pecados, Él murió, Él sufrió la muerte que nosotros deberíamos haber sufrido por causa de nuestro pecado. Ese fue el único intercambio, ese es el único que nosotros se nos dio a cambio del perdón de Dios. No hay otra cosa, hermanos, que se pueda hacer. La única forma es por Jesucristo. Dice la Biblia que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es el único, hermanos, que medía entre el Padre y nosotros. Es el único mediador. Y la Escritura, hermanos, como vimos al principio, quiere que sepamos que tenemos vida eterna. Quiere que creamos en el Hijo de Dios. Y también nos dice aquí en Marcos 8:36, nos dice que ¿de qué sirve, hermanos? ¿Qué aprovecha el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? Imagínense, hermanos. Ahora, vamos allá a Juan 3:16. Juan 3:16. San Juan 3:16. Está poquitito adelantito, hermanos. Juan 3:16 fue el primer versículo que me aprendí, hermanos, de memoria. Juan 3:16. Fíjese lo que dice ahí. ¿Entienden? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no sé qué, no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Entonces Dios amó, hermanos, al mundo, nos amó a todos, que dio a su Hijo unigénito. Él ya hizo su parte. Pero la única persona, hermanos, que va a tener vida eterna con el Señor, que va a ser libre de la condenación, es esto, para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que en Él cree, o cree o no cree, cree en el Señor Jesucristo, va al cielo, tiene vida eterna con el Señor. Es tan sencillo, hermanos. El que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. ¿Qué, hermanos? Fíjense lo que dice ahí, versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea ¿qué? Salvo por Él. Para eso, hermanos, Cristo va a venir a condenar al mundo. Sí va a venir, pero ahorita todavía no. Ahorita es para que las personas recapaciten y volteen a ver a Jesucristo y volteen a ver el sacrificio y acepten y crean en el Señor Jesucristo. Ahora es el tiempo, hermanos, de creer en Él. Dice y luego dice el versículo 18, el que en Él cree, no es ¿qué? Condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de ¿qué? De Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Sabe lo que está diciendo ahí? Lo que está diciendo ahí es que yo no quiero ir a la iglesia, yo no quiero aceptar a Jesús, yo no me quiero ser cristiano, yo no quiero seguir a Jesucristo. ¿Por qué? Porque tengo que dejar mis cosas, porque tengo que dejar mis vicios, porque tengo que dejar la forma que pienso, porque no estoy de acuerdo, porque tengo que dejar esto y tenemos que ir a la iglesia, tengo que leer la Biblia, tengo que vestir de la forma que Dios me dice, tengo que orar, y yo no quiero eso. ¿Por qué? Porque es que yo no quiero dejar las cosas que me gustan hacer. A muchas personas que les gusta mucho el baile. No, yo no quiero dejar de ir al antro o a la discoteca o a las fiestas donde hay muchos bailes, porque esa es mi vida. Y es por eso que yo no puedo ser cristiano. Y muchos dicen eso, hermanos. Y dice aquí, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. En otras palabras, Dios le iluminó lo que es la cristiandad. Dios iluminó lo que nosotros deberíamos hacer. Porque las personas dicen, no, es que
¿Por qué las personas nos dicen a nosotros, mira, y eres cristiano? Mira, haces esto y eres cristiano. ¿Sabe por qué? Porque ellos sí saben. Porque la luz vino a su vida de ellos. Pero ellos no la aceptaron. La palabra de Dios vino a ellos. Ellos la conocen, ellos saben de ella. La luz vino a ellos también. Pero ellos decidieron no creer en ella. No recibirla y seguir. ¿Para qué? Para que sus pecados no sean reprendidos. En otras palabras, lo que ellos dicen, tú mira cristiano, mira lo que estás haciendo. Y si uno les dice algo a ellos, ¿ellos qué dicen? Yo no soy cristiano. Yo no debo vivir bajo esos estándares. ¿Cómo sabe que un cristiano debe vivir bajo esos estándares? Porque ellos conocen la luz. Porque la luz también vino a ellos. Por lo cual no hay excusa. No hay excusa. Dios, hermanos, vino a todo y la luz, dice ahí el 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Fíjense el versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean ¿qué? Por eso no viene a la luz. Porque sabe lo que representa la luz. Porque sabe que si va a la luz, sus obras van a ser expuestas. Porque sabe que si acepta a Jesús como su Salvador, porque sabe que si va a la iglesia, sus obras van a ser expuestas cuando esté afuera en el mundo. Y ellos son buenos para decirnos. Ellos son buenos para criticarnos. Ellos dicen, no, es que eres cristiano, no debes hacer esto, no debes hacer. Hasta lo quieren pisotear a uno. Yo le digo al vecino, oye, no más porque soy cristiano no quiere decir que debes pisotearme. No quiere que debes insultarme, no quiere decir que debes avergonzarme. No. El ser cristiano, hermanos, es saber que nosotros hemos aceptado a Jesucristo y que Él, hermanos, ha establecido una comunión entre el Padre y nosotros. Pero, hermanos, tengamos paciencia también, hermanos, porque hay personas allá afuera que saben mucho más que todos nosotros y no están aquí y no siguen la luz. Pero saben, pero no practican. Soy no oidores, como dice la Biblia, pero no hacedores. Y la Biblia dice que hay más condenación, hermanos, para aquellos que saben. Nosotros, hermanos, podemos saber si somos salvos por la forma en que nosotros vivimos. Nosotros podemos saber, hermanos, si Cristo muere en nosotros, si el Espíritu Santo nos está enseñando, nos está redarguyendo, cuando nosotros estamos en un lugar, cuando estamos haciendo algo y decimos, híjole, ¿por qué lo hice? Híjole, no debería haber hecho esto. Híjole, voy a tratar de no hacer esto. Cuando nosotros empezamos a pensar así, hermanos, vamos por un buen camino. Aunque nos critiquen, aunque nos digan, estamos aprendiendo, hermanos. Aquí en la tierra todo esto es aprendizaje. Yo estoy aprendiendo. Todos estamos aprendiendo, hermanos. Entonces hay que seguir adelante y no desanimarnos porque otros saben más que nosotros y nos dicen cosas. A mí han llegado personas que me dicen versículo tras versículo tras versículo. Y le digo, pero ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no lo vives? ¿Por qué no vienes a la luz? Porque tengo que dejar esto, dice. Uno me dijo, yo conozco la Biblia, yo conozco todo eso y he leído la Biblia y todo esto y me dice versículos bíblicos y sí, y bien, todo muy bien y me da gozo que sepas todo eso, está bien. Pero me dice, pero yo no puedo ser cristiano. ¿Por qué? Porque antes de morir mi madre me dijo que nosotros éramos católicos y que nunca me desviara del catolicismo. Y yo le hice esa promesa a mi madre, dice, antes de morir, de que yo iba a ser católico hasta que muera. ¿Cómo es que una mamá va a prevenir de que un hijo venga a los pies de Cristo?
Y eso, hermanos, es lo que está pasando. Y eso es lo que muchas veces interviene entre nosotros y Dios. Nuestros propios deseos, los deseos de otros. Queremos cumplir los deseos de otros. Vamos ahí, hermanos, a Romanos 3:23. Romanos 3:23. Un poquito más adelante, hermanos. Más adelante. Romanos 3:23. Fíjense lo que dice aquí, hermanos. Romanos 3:23. ¿Lo tienen? Romanos 3:23. Capítulo 3, versículo 23. Dice ahí, hermanos. Por cuanto todos, ¿qué? Pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos, hermanos. Váyase al versículo 10. Ahí mismo, pero el versículo 10. Dice ahí, como está escrito, no hay ¿qué? Justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y luego dice, versículo 13, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay, ¿por qué, hermanos? Versículo 18, porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. Por eso, porque no hay temor. Porque no hay temor de Dios, hermanos, por eso. Sabemos, hermanos, que no hay justo. Nadie, hermanos, es justo. Ni yo, nadie en este mundo es justo. Nadie es justo por su propio mérito. Nadie es justo por sus propias obras. Nadie es salvo nomás porque uno dice. O nomás porque nosotros hicimos algo para alcanzar la salvación y todo esto. No es de nosotros. Ahora, fíjese ahí el versículo 24. 3:24. Dice, ¿y siendo qué? ¿Justificados por nuestras obras? No. Gratuitamente. ¿Por su qué? Por su gracia. Por la gracia de Dios. Ahora, ¿por Buda? ¿Por José Smith? ¿Por quién? ¿Mediante quién? Mediante la redención. Mediante el rescate, mediante la redención que es en Cristo Jesús. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios, hermanos, nos salvó a nosotros siendo pecadores. Nos salvó, nos dio vida eterna gratuitamente mediante su gracia, mediante la redención de nuestro Señor Jesucristo, mediante su sacrificio. Por eso somos salvos, hermanos. Por eso. No hay otra manera por la cual nosotros somos salvos. Vamos ahí, hermanos, a 1 de Pedro 3:18. 1 de Pedro 3:18. Primera de Pedro 3:18. ¿Lo tienen? Está casi al final de la Biblia. Está casi al final. Primera de Pedro 3:18. Dice lo que dice ahí, hermanos. 3:18. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los ¿qué? Por los pecados. El justo por los ¿qué? Injustos. 1 Pedro 3:18. Por los injustos. ¿Para llevarnos a quién? A Dios. Siendo a la verdad muerto en carne, pero vivificado ¿en qué? En espíritu. Entonces, hermanos, Cristo murió una sola vez. Dice ahí, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo por el injusto,
para llevarnos a Dios. ¿Quién nos lleva a Dios? Cristo. ¿Quién murió por nuestros pecados? Cristo. Por eso, hermanos. Fíjense, hermanos, ahora, ¿cómo debemos nosotros vivir, hermanos? ¿Cómo debemos vivir? Fíjense ahí el versículo 15, regresa al 3:15. Dice ahí, sino santificad a Dios en el Señor vuestros, ¿qué? Vuestros corazones, hermanos. Y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Por eso es importante conocer nuestra salvación, hermanos, para cuando alguien nos pregunte, nosotros estar preparados y listos para responder con mansedumbre, hermanos, para presentar defensa en la razón por la cual nosotros venimos a la iglesia, la razón por la cual nosotros somos salvos, la razón en la cual nosotros dejamos cosas que nosotros hacíamos. Y el versículo 16 dice, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, porque van a murmurar y murmuraron también aquel tiempo de nosotros. Dice, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Nuestros cambios, hermanos, cosas, van a ser avergonzados, hermanos, ellos. Cuando ellos miren que nosotros ya no hacemos las cosas que hacíamos antes, porque hemos creído más en lo que Cristo dijo, en lo que la Escritura dice, más de lo que nosotros vivíamos, entonces la gente, hermanos, que está alrededor de nosotros, la que los calumnia, las que nos dice cosas, la que nos dice hipócrita, las que nos dice ese tipo de cosas, hermanos, nosotros tener buena conciencia. Para que nosotros tengamos buena conciencia y digamos, no importa lo que digan de mí, mi Dios me está cambiando. No importa lo que digan de mí, Dios sabe que me estoy esforzando. No importa lo que digan de mí, lo que digan detrás de mis espaldas, Dios sabe que estoy intentando. Dios sabe que Él es el que me va a ayudar. Y lo que Él comenzó en mí, yo sé que lo va a terminar en mí. Pero hermanos, es para eso, vivimos para eso, hermanos. Vivimos teniendo buena conciencia, arrepintiéndonos, hermanos, y confesando nuestros pecados ante Dios. Porque tenemos un abogado, hermanos, que nos ayuda. Que si nosotros pecamos, hay que levantarnos, hay que seguir adelante. Les aseguro, hermanos, que hay muchas personas que pecaron y que estuvieron mal durante esta fiesta de Navidad, del nacimiento de Cristo. Hicieron cosas no buenas. Pero los que hicieron cosas no buenas decidieron permanecer en casa. Decidieron permanecer fuera de escuchar la palabra de Dios. Y nosotros, hermanos, si obramos alguna cosa mala, decidimos hacer un cambio y decidimos venir a la iglesia el día de hoy. Decidimos, hermanos, yo tengo que seguir adelante, aunque yo sé que soy pecador, aunque yo sé que todavía tengo fallas, pero tengo que seguir adelante. Tenemos que seguir adelante, hermanos. Los que hicieron cosas malas se quedaron en sus casas, no escuchan predicación, no abren la palabra de Dios, no oran. Pero hay algunos, hermanos, que hicieron cosas malas, pero decidieron decir, ¿sabes qué, Señor? Yo tengo que seguir adelante. Yo tengo que seguir adelante. Ahora, vamos a ir, hermanos, a Juan. Vamos para atrás, para San Juan. San Juan, al lado de Lucas, hermanos. San Juan 1:12. San Juan 1:12. ¿Lo tiene, hermanos? Fíjese lo que dice aquí en San Juan 1:12. Mas a todos, dice aquí, ¿ok? Mas a todos los que le, ¿qué?
Dice uno, hermanos, le van a decir a usted, ¿cómo que eso de recibir a Jesús? La Biblia no viene eso, dicen. La Biblia, ¿cómo que recibiste a Jesús? La Biblia no dice que hay que recibir a Jesús. Nomás hay que vivir ayudando a los pobres, hay que vivir haciendo esto, hay que vivir haciendo esta obra, hay que vivir haciendo una buena persona, así dicen. Pero es todo lo contrario a lo que la Biblia dice. La Biblia dice que no hay buena persona en la tierra. La buena persona es Dios. Es Cristo. Y Él es el que nos motiva a nosotros a hacer buenas obras. Pero fíjese aquí lo que dice, hermanos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué? Potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos los que le recibieron y todos los que creen en su nombre les dio el derecho, hermanos. Les dio el derecho de ser hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. No todos en el mundo son hijos de Dios, hermanos. Los hijos de Dios son solamente los que le recibieron. Los que creen en su nombre. A ellos Dios los hizo hijos de Dios. Dios fue el que obró en nosotros. Dios fue el que nos dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque creemos en Él. Porque creemos en Jesucristo. Porque creemos en su Hijo. Creemos en el sacrificio que Él hizo por nosotros, hermanos. Por eso, no todos son hijos de Dios. Aquí dice, pero ¿cómo que recibiste? Aquí dice, yo le recibí. ¿Qué recibiste? Creí en su nombre. Creí que Él vino en la cruz. ¿Quién no sabe, hermanos, que Cristo vino? Tantas películas que ha habido, tantas cosas que ha habido, la pasión de Cristo, por ejemplo. Muchas películas, hermanos, que hablan acerca de Jesucristo. ¿Quién no sabe que Cristo vino y fue crucificado en la cruz? Todos sabemos eso. Ahora, no todos reciben eso. No todos reciben a Jesucristo, que no todos entienden, o bueno, a lo mejor sí entienden, pero no todos quieren recibir lo que Cristo está ofreciendo, que es el perdón de nuestros pecados. Eso es lo que nos ofrece, el perdón de nuestros pecados. Él nos ofrece una nueva vida. Él nos hace una nueva criatura, según Juan capítulo 3. Él nos hace nacer de nuevo. Él nos cambia. Pero muchos no quieren ese cambio. Muchos no le reciben porque no quieren ese cambio. Muchos no le reciben porque dicen, bueno, yo quiero la vida eterna con Dios. Yo amo a Dios, pero espérame, no me pidas esto. Bueno, Dios, yo te amo, yo creo en ti y yo hago las obras a mi manera, no a la tuya. Y eso es lo que se está diciendo cuando no recibes a Jesús. Si alguien no recibe a Jesús, es lo que está diciendo. Yo entiendo todo eso. Yo entiendo que moriste en la cruz por nuestros pecados. Yo entiendo todo eso, pero yo no te quiero recibir. Yo prefiero vivir a mi manera, la forma que estoy viviendo. Yo prefiero hacer buenas obras. Yo prefiero considerarme una buena persona. Yo prefiero eso a el sacrificio que tú hiciste por mí. Yo prefiero creer a mi manera en ti. Y así dicen muchos hermanos. Todos los que no le recibieron creen en Dios a su propia manera. Nosotros como cristianos, hermanos, ¿cómo creemos en Dios? A su manera de Él, a la manera de la Escritura. ¿Y cómo sabemos que creemos a la manera de Él? Porque empieza a producir cambios en nuestra vida. Porque empezamos a cambiar, empezamos a dudar de las cosas malas que estábamos haciendo, a vivir de la forma que vivimos. Empezamos a dudar y decimos, creo que esto que estoy haciendo no está bien. Creo que esto no está bien. Creo que debería ir a la iglesia. Creo que debería leer la Biblia. Creo que debería hacer esto. Cuando una persona empieza a pensar así, hermanos, es una persona que dice, yo he recibido a Cristo porque vengo a la iglesia. ¿Por qué me motiva a leer la Escritura? ¿Por qué me motiva a hablar con Dios? ¿Qué es lo que me motiva a quitar estas cosas de mi vida que están afectando a mi familia? ¿Quién me está ayudando? Si todo este tiempo he vivido así, ¿por qué hasta ahorita veo todos estos cambios? Porque uno entiende, hermanos, que Dios está ahí y Dios está haciendo la obra en nosotros. Por eso, hermanos, hay cambios. Por eso. Pero aquí dice, hermanos, todo lo que le recibieron. No se cree, hermano, no se deje engañar a las personas que conocen toda la Biblia,
que dicen que conocen toda la Biblia. Yo no entiendo, hermanos, cómo las personas conocen la Escritura y no les ha llegado la palabra de Dios a su corazón para producir cambios. Yo creo que es una de las cosas, hermanos, que yo tengo esa pregunta. Si pasa algo tan grande en tu vida, que es la palabra de Dios, si dices que crees en Dios y amas a Dios, una persona todopoderosa, entonces ¿cómo eso no te va a motivar? ¿Cómo la palabra de Dios, hermanos, no motiva a personas a hacer cambios en su vida? Yo no lo entiendo, aunque la Escritura dice que porque no quieren venir a la luz para que sus obras malas no sean reprendidas, lo que estuvimos viendo. Y lo he escuchado de mucha gente, pero hermanos, yo sí miro la Escritura, me motiva a hacer ciertos cambios, y yo digo, mira, esto he hecho mal, necesito cambiar esto. ¿Por qué? Porque yo he recibido a Jesucristo, y no solamente a Cristo, he recibido al Verbo, he recibido su palabra, porque Él es el Alfa y el Omega, Él es el principio y el fin, Él es palabra. Dice la Biblia, en el principio dice, era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La palabra verbo, hermanos, en la gramática es acción. Es el que obró, es el que hizo las cosas. Y luego versículo 3 de 1 Juan dice que todas las cosas fueron hechas por Él. Entonces nada de lo que está hecho fue hecho sino por Él, hermanos. Entonces Él es la acción. Ahora, nada va a pasar, hermanos. Todo se va a cumplir de acuerdo a lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces yo creo en la palabra de Dios, yo vivo por la palabra de Dios. Me preguntaban antes, hermanos, en el trabajo, y me decían, pero tú, ¿cómo sabes que estás bien? ¿Cómo sabes que vives bien? ¿Cómo sabes que estás en lo correcto? La Escritura. Tú la tienes también. No, pero yo soy de esta religión. No estamos hablando de religión. Estamos hablando de la Escritura. Tú tienes la misma Escritura que yo tengo. Lo que pasa es que tú no la lees, lo que pasa es que no te congregas, lo que pasa es que tú no la has recibido. Por eso, porque quieres recibir los beneficios de Dios, pero no quieres recibir al Dios de los beneficios. Porque el ser cristiano, hermano, no solamente es profesar salvación, sino lleva a cabo, cuando hay un cambio interior, hermanos, produce un cambio exterior. Sí, yo creo en mi Dios. Yo no veo que vivas para Dios. Sí, yo soy salvo y Cristo me salvó y estoy haciendo esto y gloria a Dios y todo esto, pero si todavía, hermanos, no estamos de acuerdo con lo que la Escritura nos dice. Todo esto, hermanos, de ser salvo y todo esto, hermanos, es un cambio interior tan fuerte, hermanos, que pasa dentro de uno, que a fuerzas, hermanos, produce cambios. Algunos grandes, agigantados, a otros cambios poco a poco en la vida de nosotros. Unos tardamos más en agarrarla, pero otros, hermanos, la agarran bien rápido. Pero poco a poco, hermanos, debemos entender y saber que siendo cristiano no es solamente este cristianismo liberal que existe hoy en día. Hay muchas iglesias. Algunos me preguntan, hay muchas iglesias, y me dicen, ¿por qué hay tantas iglesias? Mira, hay tantas iglesias. Pero ¿qué es la diferencia de algunas de nuestras iglesias? La diferencia es que nuestro estándar es la Biblia, es la Escritura, ese es nuestro estándar. El estándar de otras iglesias, de otras congregaciones, no es la Escritura, es lo que dice el llamado profeta de Dios, o el llamado apóstol, o el llamado sacerdote, o lo que diga el pastor. Y la Escritura la hacen a un lado. Nuestra iglesia, hermano, nuestra doctrina está basada en la Escritura. Es la palabra de Dios. No nos basamos en otra cosa más que en la palabra de Dios.
Entonces, si nosotros recibimos a Jesús y creemos en su nombre, le recibimos no solamente, hermano, los beneficios de la salvación, no solamente perdón de pecados, sino también recibimos su palabra para hacerla. Porque dice, el que me ama, hace mis mandamientos, sigue mis mandamientos, camina en mis mandamientos. Entonces, vamos ahí a Filipenses, hermanos. Libro de Filipenses. Nos quedan 5 minutos, hermanos. Vamos ahí a Filipenses. Libro de Filipenses. Y vamos a ir, hermanos, al capítulo 1. Vamos a ir al 1:3. ¿Lo tienen, hermanos? Filipenses 1:3. Dice ahí: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto. Fíjese lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo. Está diciendo, estando persuadido de esto. ¿De qué? Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Fíjese, hermano, lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que él está convencido, él está persuadido de que lo que Cristo comenzó en él, le iba a terminar Dios hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, hermanos, Dios está trabajando en nosotros. Dios está perfeccionando la obra que Él está haciendo en nosotros. Nos está limpiando. Es como un diamante, hermanos, que es encontrado, está todo, es una piedra. Pero hay que ser lavada, hay que ser limpiada, hay que ser cortada, todo eso. Las esquinas hay que cortarlas y todo lo rasposo. Todo eso es lo que está haciendo Dios con nosotros. Pulir el diamante. Nos está puliendo el diamante. Usar el diamantito ahí bien pulido. Es porque Cristo es lo que está haciendo en nuestra vida. Está quitando todo el lodo, toda la suciedad. Por eso la Biblia dice que nosotros somos el barro y Él es el alfarero. Porque el alfarero, hermanos, es el que moldea el barro y lo hace a la figura. Y a veces, hermanos, ¿sabe lo que tiene que hacer? Tiene que empujar y quitar cosas, rasparle cosas que estorban ahí, que lo hacen mirar feo a ese barro. Y él a veces, hermanos, tiene que apachurrarlo y moldearlo y tal vez tirarlo ahí a la basura, agarrar otro pedacito y volver a hacer, y así nos vuelve a trabajar. Y a veces, hermanos, al principio es lo más difícil. En el principio, hermanos, cuando el alfarero está ahí con el barro, apachurra y dobla. Y a veces duele, hermanos, al principio como cristianos. Como cristianos, cuando el barro, nosotros como barro, hermanos, está el alfarero, nos está empujando, nos está presionando, y está allí, hermanos, y nosotros estamos, tengo que ir a la iglesia hoy, me cuesta levantarme, tengo que leer la Biblia, me cuesta, pero estoy cansado, pero necesito leer la Biblia, tengo que hacer esto, porque tengo que dejar esto, es difícil para mí dejar esto, porque toda la vida lo he hecho, pero es difícil, pero tengo que hacerlo. Es cuando nosotros como barro estamos siendo empujados a eso. Y ya, hermanos, poco a poco es más sencillo. ¿Por qué? Porque ya nomás se van quitando cositas para perfeccionarnos. Hay esta cosita que necesitas cambiar, ok, hay que cambiar esto, cambia esto. Y el último, hermanos, lo miran a usted y usted dice, me acuerdo cuando él era así, me acuerdo cuando ella era así, cuando era un barro todo deformado así, ahora mira qué bien se ve el barro ya formado. ¿Y quién lo formó? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos forma, pero hay que dejarnos formar, hermanos, aunque duela. Hay que dejarnos formar. A mí me dolió al principio, hermanos, también. A mí me dolió al principio dejar ciertas cosas, hermanos, hasta que me empezó a dar vergüenza de lo que hay en mi cuerpo, hermanos.
Recuerdo, hermanos, cuando yo al principio, yo estaba pelón así, siempre me rasuraba. Y yo lo hice desde muy pequeño. Me rasuraba la cabeza así, me brillaba el coco. Hasta que no me brillara el coco estaba bien. Me echaba hasta crema, hermano. Ya me rasuraba bien y me echaba hasta crema. Bien brillosito, hermano, que está bien limpiecito, brillosito. Y ahí, ¿verdad? Y así iba a la iglesia. Después, hermano, corbata y todo, empecé. Y me costó trabajo, pero ahí, ok, vamos. Voy a enseñar, entonces voy a estar enfrente, voy a hacer cosas y voy a ser ujier, porque era ujier. Voy a estar en la puerta parado, pues me tengo que mirar bien, nada presentable. Y me rasuraba de todo ahí, brilloso. Llegaban los hermanos y nomás me hacían así, porque los encandilaba el foco, el foquito. Pero toda mi vida me había rasurado. Toda mi vida. Nadie me dijo nada, hermanos. Simplemente yo dije, bueno, pues voy a dejar crecer el pelo. Voy a empezar a peinar, aunque cueste un poquito. Y luego me empezó a crecer el pelo, hermano, todo picudo, así para arriba, sin forma, pues. Parecía puercoespín. Y me echaba gel, hermanos, el moco, ¿cómo se llama? El moco, de gel moco, y de gorila, moco de gorila. Me echaba y todo, hermanos, y nada. Y dije, bueno, ¿verdad? Y así, hermanos, poco a poco fui dejando el pelo y todo esto. No me gusta tener pelo a los lados de aquí, pero me dejé pelo arriba y todo. Y después, hermanos, empecé a usar manga larga. No porque alguien me haya dicho, y aparte, hermanos, es testimonio. Nosotros sabemos de dónde Dios nos sacó y todo esto. Pero me empezó a dar vergüenza que la gente me mirara así. Y eso, hermanos, a veces sentimos eso porque es el pecado en lo cual de donde nosotros venimos. Y a veces decía yo, ay, que me quite esto, que se me quite esto. Pero la gente lo miraba como testimonio. La gente que me conocía dice, no te preocupes, puedes usar manga corta y todo eso y no hay problema. O sea, es un testimonio que tú tienes y Dios, de dónde Dios te ha sacado, para que recuerdes, para que la gente mire las cicatrices de lo que el mundo deja. Y aún así me da pena, hermanos. Y esa pena viene de eso. Viene no porque me sienta mejor, sino esa pena viene de qué tan fuerte es el pecado. Y ahora puedo ver el pecado más de como lo miraba antes. Ahora el pecado más se manifiesta más, lo puedo ver más, para tener más cuidado de él. Más cuidado de no caer en eso. Yo sé cuando las cosas vienen, cuando algo va a pasar. Yo sé, hermanos, cuando va a haber un problema y me tengo que callar. Yo sé porque ya lo miro. Y alcanzo a ver el pecado más. Entonces cuando yo le hablo a usted, cuando le digo, mira, no haga esto, no haga esto, no haga esto, es porque yo ya estoy mirando lo que va a pasar. Si pasa eso, si hace eso. Yo sé porque yo estoy como que el pecado, hermano, lo miro más grandote que como lo miraba. Cuando yo estaba en el mundo, hermanos, el pecado casi no lo miraba. Por eso es que pecamos. Por eso es que hacemos lo que queremos. Porque no se nos hace tan mal como otros que han matado, como otros que han hecho esto. Pero después, hermanos, cuando ya Cristo lo empieza a lavar, empieza a ser un diamante limpio y mira mucho pecado alrededor, entonces lo que hace es que Dios trae eso, hermanos, y que nosotros sepamos y miremos el pecado grande para motivarnos a sacar a gente de ese lodo. Para motivarnos, hermanos, si vemos el pecado tan grande, entonces debemos ayudar a la gente a que sepa que hay un camino. Hablar el evangelio. Para eso vemos el pecado. No para, ay, fuchi, ay, esto. No. Nos ayudó a verlo para nosotros poder hacer algo. ¿Usted sabía que Cristo lo miró? Dios lo miró. Y como Dios lo miró tan grande y tan horrible, ¿qué es lo que hizo? Mandó a su Hijo Cristo para morir y venir a este mundo y venir a morir por nosotros. Porque Él mira el pecado grave. Cualquier pecado. Entonces, hermanos, no salga de aquí sin saber, hermanos, sin saber dónde va a pasar la eternidad. Somos eternos, hermanos, somos a la imagen y semejanza de Dios. Somos eternos de todos modos, no eternos, hermanos,
desde que nacimos en adelante vamos a tener vida eterna. Ahora, ¿dónde vamos a pasar esa vida eterna? ¿En el cielo o en el infierno? Solo hay dos lugares. Y si no hay lugar, hermano, si su nombre no está escrito en el libro de la vida, entonces no va a poder entrar al cielo. Va a tener que irse a donde Dios preparó para el diablo y sus demonios. Y ahí va a tener que ir usted también si usted no recibe a Jesús como su Salvador. Vamos a orar, hermanos.